Aleluya, qué bendición, amén. Estar aquí en la casa de Dios es una gran bendición, es un privilegio. Yo espero que usted esté abierto a la palabra de Dios, recíbela, es de Dios, no es del líder ni nada, es Dios hablando a través de su palabra bendita, amén. Y vamos a hacer una breve oración y vamos a meternos a la palabra. ¿Qué le parece? Amén. Voy a pedir que cierre sus ojos ahí en su lugar, con mucho respeto a la presencia de Dios, inclinando su rostro, oremos a Él. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Padre Santo, porque nos permites adorarte y glorificarte, Padre Santo. Ponerte en tu sitio donde debes estar, en nuestro corazón, en nuestra mente. Gracias, Señor. Venimos a adorarte, a glorificarte. Instrúyenos con tu palabra, dirígenos, amonéstanos, llévanos por el buen camino, Padre Santo. Siembra esa palabra en nuestro corazón y en nuestra vida para cambiar nuestra mente y hacer tu voluntad. A ti sea la gloria, Señor, la honra y la alabanza. Bendice a mis hermanos, Padre Santo, que esta palabra, Señor, sea un deleite para ellos y que la pongan por obra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, pueden sentarse, Dios les bendiga, qué bendición. Entonces, bueno, mandamos un saludo a las redes sociales, no sé si le van a poner, ¿verdad? Pero mandamos un saludo especial a todas las redes sociales. Dios les bendiga. Reciban esa palabra, es para usted, es para usted. Bueno, si quiere ponerle título a este mensaje, yo le puse cualidades de una vida cristiana. No sé si hay aquí personas que hayan venido por primera vez. Si hay personas que vengan por primera vez, levante su mano. Bueno, creo que sí. Qué bendición, Dios te bendiga. Creo que escogiste el mejor lugar de venir y escuchar la palabra de Dios. Wow. Bueno, vamos a introducir este tema con la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 20 al 23, dice así la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Wow, es muy fuerte, la palabra de Dios, pero tenemos que aprenderla, ¿verdad? Discernirla, comprenderla de tal manera que debemos estar seguros de haber recibido a Cristo y haber nacido de nuevo. Tenemos que estar sumamente seguros. Usted tiene que estar seguro. Y vamos a ver unas cualidades, ¿verdad?, de esas personas que realmente recibieron a Cristo Jesús en su corazón, al Espíritu Santo que redarguye de todo pecado. Sí, amén. Vamos a saber esas cualidades, así es que ponga toda atención, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Les digo yo a las mujeres, ¿verdad?, que tienen 6 sentidos, pongan esos 6 sentidos a la palabra de Dios. Aleluya. Y nosotros los varones, bueno, pues con los 5 que tenemos, ¿verdad?, pongamos toda la atención debida a esta palabra. Óigala con mucha atención. Es el mejor momento, ¿verdad?, la palabra de Dios. Aquí vemos, ¿verdad?, que Dios dice que nunca nos conoció. El que no nace de nuevo, ¿verdad?, Dios no lo va a reconocer. Así es que tenemos que meditar en esto. Tenemos que comprender en esto, ¿verdad? Muchas veces venimos a la iglesia, pero lo hacemos de una manera religiosa. Venimos aquí, venimos a escuchar la palabra de Dios y recibirla de tal manera
que allá donde no está la iglesia o los hermanos o el pastor, el líder, allá se demuestre lo que Dios habló a tu corazón y a tu vida. No sé si me está entendiendo, pero eso debe evidenciar que naciste de nuevo en el nombre de Jesús. Las cualidades son las que determinan nos determinan como persona, nos determinan como creyentes, ¿verdad? Esas cualidades. Y a lo mejor va a ser un poco duro, ¿verdad?, lo que voy a decir, pero en fin y al cabo es la verdad de Dios. Y tenemos que actuar en base a esa verdad. ¿Sí está conmigo? Amén. Aleluya. Primer cualidad es una de ellas, ¿verdad?, es que debe haber comunión con el Creador. Tenemos que tener comunión con Él. Cuando estaba escribiendo esto me acordé de los bebés. Cuando ellos son recién nacidos, están en comunión inmediata, ¿verdad?, de su madre. Así es el recién nacido, ¿verdad?, espiritualmente. Así lo es también. Debemos estar conectados, ¿verdad?, en comunión con el Señor. ¿Sí está de acuerdo? La comunión es la unión, el contacto, la relación con Él. ¿Sí está de acuerdo? Porque si no, después Dios no nos va a conocer. A lo mejor eras un imitador de un cristiano, pero no habías nacido de nuevo. Y eso es muy interesante. Así es que tú te vas a tener que explorar a ti mismo con esta palabra en el nombre de Jesús. Dice así que por sus frutos los conoceréis. Así es que muchas veces engañamos a la gente, engañamos a los hermanos, pero no nos podemos engañar a nosotros mismos ni a Dios. Así es que tómelo muy en serio esto que se va a hablar en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice el 23, entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí vemos, ¿verdad?, en el versículo también 22, que muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Ya? Dice, echamos, ¿verdad?, fuera demonios. Quiero decirle algo muy importante acerca de esto. Estos son dones. Son dones. Pero quiero decirle que aquí nos lo está mostrando. A estas personas tenían dones, pero no habían nacido de nuevo. Aquí lo importante es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Porque muchos se jactan de los dones, pero no hay fruto en ellos. ¿Sí está de acuerdo? Amén. Aleluya. Es duro, ¿verdad? Vamos a la palabra ahí en 1 de Juan capítulo 1 versículo 3. Ahí disculpen porque se me olvidó la laptop. No se cree. Dice así la escritura, 1 de Juan capítulo 1, la carta de Juan capítulo 1 versículo 3. Dice así en el nombre del Todopoderoso. Dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con vosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Se fija, ahí está una conexión, la comunión con el Señor. No sé, ¿verdad?, si te conectes, si estás en comunión con Dios. Si naciste de nuevo, sí te conectas con Él. Como por naturaleza, ¿verdad?, quieres estar con Él. Así como un hijo, ¿verdad?, quiere estar con la madre. Así un recién nacido, ¿verdad?, quiere estar espiritualmente, quiere estar con Dios. ¿Sí está de acuerdo? Aquí dice comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, primer punto, ¿verdad?, es que debemos tener comunión. Comunión. ¿Qué tanto oramos? ¿Qué tanto estamos en la presencia de Dios ahí en lo íntimo? Segundo punto. Estas son evidencias, ¿verdad?, o cualidades
de un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque no queremos que no nos conozca Dios el día que estemos en su presencia. Sí, amén. Somos luz porque Dios es luz. Primera de Juan, ahí mismo, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Y dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, dice, Dios es luz. Cuando leí esto, Dios es luz, me imaginé como si yo fuera un espejo. Un espejo. Dios es luz. Si tenemos comunión con Él, reflejamos esa luz. ¿Cuántos dicen amén a eso? Este es el mensaje, dice así el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Y ahí va para nosotros. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, escuche, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué es andar en tinieblas? No hacer la voluntad de Dios, estar en contra de la voluntad de Dios. Eso es andar en tinieblas. Medite eso, piénselo. ¿Anda en tinieblas? ¿Anda en tinieblas? Si verdaderamente hay comunión, reflejamos esa luz de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Pero si andamos en luz, versículo 7 dice: como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dele un fuerte aplauso al Señor. Nos limpia de todo pecado. Sí, amén. ¿Por qué? Porque dice Romanos capítulo 3, versículo 23, ¿verdad? Que somos, ¿verdad? Dice ese versículo, dice: por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así es que Dios nos limpia, amén. Tenemos comunión, ¿verdad? Ahí se va a reflejar la comunión unos con otros. Eso refleja luz en el nombre de Jesús. En primera de Juan capítulo 1, versículos 8 y 10, nos muestra otro punto que debemos comprender y debemos reflejar o tener esa cualidad. Dice así, del 8 al 10 dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y si la verdad no está en nosotros, hermanos, estamos mintiendo. Y esa es otra cualidad: no debemos mentir. Y no hay mentiras piadosas. No hay tales mentiras piadosas. La mentira es mentira y la verdad es verdad. ¿Sí está de acuerdo o no? Qué bendición, amén. Eso debemos meditarlo. Yo creo que tenemos que reflexionar en eso, porque muchas veces cuando no reflejamos a Cristo Jesús en la calle, en el trabajo, donde andemos, ni siquiera se dan cuenta que eres de Cristo, de Dios, o que eres diferente. Te confundes con los demás. Y eso es un foco rojo que debes tú mirarlo en ti mismo. Hay un canto que me gusta mucho que se llama, perdóneme, es que estoy nervioso por la cámara, nunca. Dice: úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí.
a través de tu voluntad, de tu palabra. ¿Sí está de acuerdo? Amén. Porque es viva y eficaz. Entonces no debemos mentir. Otro punto. Voy a ir rápido porque es corto el tiempo. Dice, debemos obedecer sus mandamientos. El que ha nacido de nuevo, al conocer la voluntad de Dios porque tiene comunión con Él, conoce mandatos o voluntad de Dios. Y esos mandatos debemos aplicarlos a nuestra vida. ¿Sí está de acuerdo? ¿Qué dice la Escritura ahí mismo en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículos del 9 al 11? Perdón, es del versículo 3 al 6. Sí, perdón, hermano. Yo sé que usted está cachando todo, ¿verdad? Aleluya. Eso está atenta. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 6. Y es que no tengo con qué marcar aquí, si pudieran proporcionarme una. Bueno, así continuamos. Del 3 al 6 dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Gracias, hermana, bendiciones. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Qué interesante, ¿verdad? En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, es decir, la pone por obra, dice, en este está verdaderamente el amor de Dios. Se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, porque guardamos sus mandamientos. Sí, amén. Gloria a Dios. Bueno, ya vamos agarrando vuelo a esto. Entonces debemos obedecer, ¿verdad?, sus mandamientos. Otro punto muy interesante que no debemos dejar por alto es el amor. Debemos amarnos unos a otros como seamos. Hay unos somos muy tímidos y otros más acá, ¿verdad? Debemos amarnos unos a otros. Sí, amén. El que ama, allí lo leemos, ahora sí, en el versículo 9, hermana, capítulo 2, versículo 9 al 11. Dice así en el nombre del Todopoderoso, dice, el que dice que está en luz, dice, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. No le ha tocado como que de repente me cae gordo o mal a alguien que viene a la iglesia. No sé, quiero ser directo porque debemos sembrar esa semita. Tenemos que cambiar esa actitud. Tenemos que dejar ese odio. El que está en Cristo Jesús, como Él es amor, nosotros también debemos amar. Debemos soportarnos, dice la Escritura, unos a otros. Aleluya. Ese es amor, amén. Dice, el que ama a su hermano, dice, permanece en la luz y en él no hay, quiere tropezar o no quiere tropezar. Si no quiere tropezar, ame a esa persona. Y usted sabe a quién. Usted lo conoce perfectamente, es más, le saca la vuelta. Aleluya. Pero el que aborrece a su hermano, dice, está en tinieblas. Y leímos ahorita que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Y si aborrecemos al hermano, estamos en tinieblas, entonces no está Dios ahí.
Pero nosotros queremos que Dios nos reconozca el día que estemos en su presencia. Así es que medítelo, piénselo, haga las paces con esa persona, aleluya. Pero el que aborrece a su hermano no está en tinieblas, dice, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y lo más triste es que el problema va a ser para él mismo. No es para aquel que le molesta, es para sí mismo. Así es que ordene su vida en el nombre de Jesús. Debemos ordenar eso. Sí, amén. Entonces, ¿qué hace? Ama. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice así, 14. Primera de Juan capítulo 3 versículo 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, es decir, recibimos a Cristo, es decir, nacimos de nuevo. Dice, en que amamos a los hermanos. Ahí está nuevamente. El que no ama a su hermano permanece en muerte, no ha nacido. Le digo porque eso sucede y tenemos que sacudirnos eso y empezar a retomar ese camino que Dios está poniendo enfrente de nosotros, que es su palabra, su verdad, su única verdad, no hay otra. Como que a este no le hace que no, todos hermanos, tenemos que reconciliarnos con todos los hermanos en el nombre de Jesús. Sí, amén. Dios me habló primeramente a mí y nos está hablando muy duro a todos. Entonces es que dale un fuerte aplauso al Señor por ello. Capítulo 4, ahí mismo en esa epístola, versículos del 7 al 8. Dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor que es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Se fija? Para que nos conozca Dios allá en su presencia, tenemos que evidenciar o tener esa cualidad de amar a los hermanos. Sí, amén. Así es que ya de repente vamos a cambiar hasta de posición. Voy a sentar más cerquita donde aquel que no. Aleluya. Dios es así, Dios habla. ¿Por qué nos habla así? Porque nos ama. Aleluya. Sigo leyendo, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, dice, el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Qué clarita la palabra de Dios, solita se predica, no se tiene que sacar de contexto ni nada de eso. Es muy clara la palabra de Dios. Qué bendición, ¿verdad? Lo que me gusta de esto, ¿verdad? Versículo 20 del mismo capítulo dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es? Mentiroso. Y eso no, ¿verdad? No mentir. Así es que si no amamos somos mentirosos. Decimos, ¿verdad? Qué tremendo. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Así es que ese es un pecado, mentir. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ahí vamos a reflejar que amamos a Dios, al que no podemos ver, ¿verdad? Porque es espíritu. En que amamos al hermano. Ahí estamos, ¿verdad? Es esa cualidad de un cristiano, de un creyente, de alguien de la fe, de alguien que ha nacido de nuevo. Así es que retómate, ponte en orden en el nombre de Jesús. Aleluya.
Sigo leyendo. Otro punto, otra cualidad es que no ama al mundo. Ama a su hermano, pero no ama al mundo. Dirá usted, estamos viviendo en un mundo, sí, pero aquí se refiere al sistema del mundo que está en contra de la voluntad de Dios. A eso se refiere. Al sistema del mundo. A ese no debemos amar ese sistema que está en contra de la voluntad de Dios, de su palabra en el nombre de Jesús. ¿Sí está de acuerdo? Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Se fija, por eso no debemos amar al mundo o al sistema del mundo, porque está en contra de la voluntad de Dios. Sí, amén. Guárdelo en su corazón eso. Ok, otro punto y con esto vamos a terminar. Sí, amén. Aleluya. Entonces no debemos amar al mundo, ¿ah? En Romanos 12:2 dice así de la siguiente manera. Romanos 12:2, si lo tienen, ahí está. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y si me pueden poner también ahí el Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14. Dice: como hijos obedientes. Wow, eso me gusta. Hijos, nos llama hijos. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Ahí nos habla de que somos ignorantes, ¿verdad?, a la voluntad de Dios. Por eso hay que escudriñar, leer, oír la palabra de Dios. ¿Sí está de acuerdo? Amén. Y por último, bueno, debemos ser justos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver otro punto, porque ya se me acabó el tiempo, pero otro punto mejor. El que ha nacido de nuevo evidencia o tiene esta cualidad: vence al mundo. Vence al mundo. Primera de Juan capítulo 5. Y con esto vamos a terminar. Primera de Juan capítulo 5. Versículos 4 y 5. Dice en el nombre del Todopoderoso, dice: hijitos, otra vez, gloria a Dios. Cuando digan hijitos, gloria a Dios, nos está llamando hijos. Amén. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios. Dice: y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Es decir, nosotros debemos vencer el sistema que está en contra de la voluntad de Dios. Si no, mundialmente debemos vencerlo en nosotros y en los que están alrededor de nosotros. Tenemos que vencer ese sistema en el nombre de Jesús. Ahí están nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos. Tenemos que vencer, ¿verdad? Ver que estás amando al mundo, estás en el sistema del mundo. Eso está en contra de la voluntad de Dios. Tenemos que ayudarle a vencer eso en el nombre de Jesús. ¿Sí está de acuerdo? Vencemos el sistema que está en contra de la voluntad de Dios. Aleluya. Bueno, esos son unos puntos. Espero que les haya sido de bendición esta palabra de Dios.
Le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Y si usted ha tenido ciertas fallas en estos puntos, pídale perdón ahí en su lugar. Pídale perdón al Señor. Le invito a que se ponga de pie, cierre sus ojos y usted órele a Dios. Y como dice su palabra ahí mismo en capítulo 1, versículo 9 de la epístola de Juan, de primera de Juan, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así es que órele a Dios, dígale al Señor: te he fallado en estos ciertos puntos, pero perdóname, Padre. Ayúdanos a seguir adelante, a conocer tu voluntad. Perdónanos, Padre Santo, si hemos fallado, si no hemos amado, Padre Santo, a nuestro prójimo, si no te hemos amado a ti, guardando tus mandamientos. Perdónanos, Padre Santo. Ayúdanos a hacer luz, a reflejarte a los que nos rodean, ahí en el trabajo, ahí en la escuela, allí a donde estemos, a donde vayamos, que reflejemos esa verdad, esa luz, esa misericordia, ese amor, esa compasión por los demás. Que podamos dar esa palabra de aliento, esa palabra de salvación a los que se están perdiendo, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a aborrecer el sistema del mundo, Padre Santo. Ayúdanos a comprender tu voluntad y a ponerla por obra. Y como dice tu palabra, que no hagamos vana la oración. Como dice ahí en tu palabra en Mateo capítulo 6, donde dice que debemos hacer tu voluntad. Perdónanos, Padre Santo, porque muchas veces nos levantamos de haber orado contigo, Señor, y terminamos haciendo tu voluntad. Perdónanos, Padre Santo, que ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos, Padre Santo, a meditar en tu palabra y a ponerla por obra. Que no nos engañemos a nosotros mismos ni a los hermanos, porque nadie te podrá engañar. Queremos que un día que estemos en tu presencia nos reconozcas, porque hemos hecho tu voluntad, hemos nacido de nuevo. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y voy a invitar a que hagan esta oración, frase después de frase. Vi que alguien es por primera vez que viene aquí, así es que ayúdenle a hacer esta oración. Si quiere recibir a Cristo, por supuesto. Y dígale ahí en su lugar: Señor Jesús, en esta noche te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Si hiciste esta oración, te felicito. Dios te bendiga. Dios les guarde. Bendiciones. Bueno, le dejo al lugar que corresponde. Dios les bendiga, pues qué belleza, ¿verdad? No nomás a nuestro pastor Luis le habló Dios, a mí me bombardeó. Gloria a Dios por su palabra. Es necesario que el Señor nos confronte, nos ponga así un espejo enfrente y nos revele en qué estamos mal,
en qué estamos fallando. Muchas veces, yo le decía esta tarde que llegué a un hermano que se congrega aquí, todos pecamos, a unos se nos nota y a otros no, pero todos pecamos. Y esta palabra que nos acaba de dar el hermano, gloria a Dios por la vida del pastor Luis, nos vino hacia, a mí, me vino hacia dar una vuelta de 360 grados. Gracias pastor Luis, Dios le bendiga. Y si me ponen en multimedia Malaquías 3 del 8 al 10, por favor, porque si hablamos de obediencia, pues miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice el Señor. Y nosotros le decimos, ¿y en qué te hemos robado? En tus diezmos y en las ofrendas. 9. Maldito soy con maldición, porque vosotros, toda la nación, dice el Señor, me habéis robado. Y dice, traed todos los diezmos al alfolí, todos, y probadme. Hay alimento en mi casa, dice, y probadme ahora en esto. Hermanos, es la única parte de Génesis hasta Apocalipsis donde Dios nos reta a que le probemos en la obediencia en cuanto a nuestras finanzas, porque si nos gusta venir y alabar y la palabra y todo, y cuando te hablan de las finanzas, nos duele la bolsa, pero los bendecidos vamos a ser nosotros, nuestra casa, dice el Señor, amén. Nosotros somos los que vamos a recibir esa bendición. Nosotros soltamos con una mano, pero tenemos la otra lista para la bendición que viene de parte de Dios. A todos nuestros hermanos en Centroamérica, Sudamérica, en Estados Unidos, ahí en la pantalla están nuestros números de cuenta. Ese es tu alfolí, ahí deposita. No te pierdas la bendición de esta obediencia, no te la pierdas. No lo vas a experimentar hasta que no lo empiezas a hacer continuamente. Hay una porción de la escritura, dice, el que permanece en mí y en mi palabra. Debemos permanecer diezmando y ofrendando para poder comprobar lo fiel que es el Señor en las finanzas, amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es una delicia, Señor, enfrentarnos a tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias, Padre, por la vida de nuestro hermano Luis, Señor. Gracias, Padre. Necesitábamos escuchar esto. Te bendecimos, te alabamos, y en esta hora yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú bendigas a la persona que no tiene un trabajo, que no tiene un ingreso, Padre, que tú lo sorprendas, y aunque sea poco lo que él pueda diezmar o sea mucho, que la obediencia esté en su corazón, Padre, porque es lo que tú quieres de nosotros, la obediencia. Tú no quieres gentes perfectas ni doctas, tú quieres corazones dispuestos, Padre. Gracias, Señor, por cada diezmo, cada ofrenda, cada promesa que se va a levantar, Señor. Tú multiplica, tú obra, tú sorprendes, Señor. Tuyo es el poder y tuya es la gloria, Padre. Te damos muchas gracias, te alabamos, te bendecimos. A ti sea toda la gloria, Señor, y toda la honra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.